Compañeros, compañeras, ¿qué tal? En este vídeo quiero compartir contigo qué es lo que tienes que hacer a nivel de ganar masa muscular, perder grasa, en función de tu tipo de cuerpo. La pregunta más repetida cuando alguien empieza a entrenar, o incluso cuando es intermedio o es avanzado, es: oye, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Gano masa muscular? ¿Pierdo grasa? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que más me conviene en función de mi tipo de cuerpo? Bueno, pues en este vídeo voy a explicarte cómo detectar cuál es el siguiente paso, qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Por cierto, quiero aprovechar y daros las gracias porque ya sabéis que hemos abierto plazas gratuitas a una pedazo de formación increíble que empieza dentro de muy poquitos días y de verdad que me siento súper afortunado. Ya sois miles de personas los que habéis aprovechado esta oportunidad y bueno, si no lo has aprovechado, me apetecería muchísimo que fueras aquí abajo, que te apuntes porque ahora mismo y por primera vez están las plazas abiertas de forma gratuita a una formación increíble en directo. Empieza dentro de muy poquitos días y además nada más apuntarte recibes un regalo en formato ebook, varios ebooks que he preparado para estos días, formato masterclass, accedes a nuestra comunidad donde estamos contestando preguntas, aportando información, en fin, es la caña, es muy potente. Así que bueno, hacía mucho tiempo que no hacía una formación gratuita y la verdad que lo he cogido con muchas ganas y ahora mismo están las plazas abiertas. Así que para coger tu plaza gratuita y no tener que pagarla más adelante, lo tienes aquí abajo, cógela, aprovéchala y todos estos temas que tocaremos en este vídeo, en esta clase, que sepas que se va a profundizar, pero además mucho y muy bien. Así que, ¿cuento contigo, sí o no? Ponme en los comentarios si te has apuntado, quiero saberlo, si estás dentro o no. Genial, vamos a por ello. Bueno, volviendo al tema, que me emociono con esta formación gratuita que he preparado, la pregunta más frecuente que solemos hacernos cuando nos apuntamos a un gimnasio es: ¿qué me conviene en función de mi cuerpo? ¿Me conviene ganar masa muscular? ¿Me conviene perder grasa? ¿Qué es lo que sería más efectivo de cara a mi composición corporal y de cara a toda mi programación del entrenamiento? Bueno, primero comentarte que un error muy común que solemos cometer es fijarnos únicamente en la composición corporal para detectar cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer, si ganar músculo, perder grasa o cómo hacerlo. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto porque evidentemente esto es la pregunta del millón, pero no solamente va a depender de tu composición corporal, es decir, decidir si tu siguiente paso es ganar músculo o perder grasa no va a depender únicamente de tu composición corporal. ¿Por qué? Porque imagínate, por ejemplo, que eres una persona que tiene muy poquito nivel de entrenamiento. Eres una persona que acabas de empezar a entrenar, tienes un exceso de grasa evidente, tienes incluso, ¿por qué no?, obesidad, y piensas, bueno, pues como tengo un exceso de grasa, lo que tengo que hacer ahora, evidentemente, es perder todo el peso posible, perder toda la grasa posible. Y planteas todo justamente para eso. Desde mi punto de vista, no tendría que ser así. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene ya un exceso de grasa y es súper principiante, realmente, con que sea un poquito activo, realmente, con que trabaje un poquito la masa muscular, realmente, con que modifique sus hábitos, ya va a tener una gran composición corporal. Por tanto, a veces no hace falta plantear un déficit excesivo, una pérdida de grasa súper prolongada, poner muchísimo el foco en eso, no hace falta. ¿Por qué? Porque con que empiece a entrenar simplemente y empiece a hacer poco a poco una pequeña recomposición corporal, va a ser suficiente. En este caso, por ejemplo, que te acabo de contar, de por ejemplo, pues una persona que tenga un exceso de grasa y que además sea principiante, como digo, no vamos a poner el foco ni en una cosa ni en otra. El objetivo no es ni ganar masa muscular y hacer cosas muy complejas, ni perder mucha grasa y hacer cosas muy complejas, sino simplemente hacer una pequeña acomodación. Vamos a empezar simplemente a adaptarnos poco a poco, a mejorar nuestro estilo de vida, a ser un poquito más activos y a partir de ahí vamos a notar una gran recomposición. En este caso, por ejemplo, una persona que tenga un exceso de grasa y sea principiante va a ser suficiente. Pero ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando nos encontramos con una persona que es más bien flaquita y que tiene un exceso de grasa corporal. Por ejemplo, si eres una persona delgada que además tienes un exceso de grasa y además eres principiante, mi consejo principal igualmente no es que te pongas ahí a hacer cosas súper complejas, a ganar masa muscular o perder grasa, no, es simplemente que empieces con una pequeña recomposición, es decir, que poco a poco vayas viendo cómo se comporta tu cuerpo, que le dejes un margen de 4, 5, 6 meses y a partir de ahí vas a ver cómo notas grandes ganancias. Por eso quiero decirte que simplemente para decidir si ganar músculo o perder grasa no es suficiente basándonos en la composición. No es suficiente
porque simplemente en casos como, por ejemplo, una persona con exceso de grasa, que sea principiante, una persona que sea más delgadita, con grasa y que sea principiante, pues es que simplemente ya va a poder mejorar independientemente de esta composición, ¿vale? Casos, por ejemplo, en los que una persona sea más delgadita, pero tenga muy poquita grasa y sea principiante, sí que se puede empezar, por ejemplo, un proceso ligero de ganancia de masa muscular. Pero un factor súper importante para tomar esta decisión va a ser tu nivel de entrenamiento, ¿vale? Por ejemplo, cuando tenemos ya una persona que es intermedia, cuando tenemos ya una persona que es avanzada, es decir, que ya lleva tiempo entrenando, que ya sabe hacer bien la técnica de los ejercicios, que ya está programando bien su rutina, está haciendo las cosas bien, porque tiene cierto nivel de entrenamiento, podemos decir que entonces, cuando ya tienes cierto nivel, sí que podemos fijarnos en la composición corporal para decidir cuál es el objetivo. Es decir, cuando ya tenemos un nivel de entrenamiento intermedio o avanzado, ya podemos decir, oye, tengo un exceso de grasa, por tanto, voy a hacer una etapa de definición. Oye, estoy bastante seco, voy a hacer una etapa de ganancia de músculo. Y como el nivel te lo permite, sí podemos poner el foco únicamente en esta parte y tomar esta decisión. Pero al final tenemos que entender que cuando una persona es principiante, prácticamente haga lo que haga, va a tener una gran mejora a nivel corporal. Va a tener una recomposición, va a ganar tono muscular porque es un músculo que estaba inactivo, va a saber poco a poco cómo disminuir este porcentaje de grasa y no hace falta obsesionarte. Y te preguntarás, ya, pero David, ¿cómo puedo saber, por ejemplo, cuál es mi nivel de entrenamiento? ¿Soy principiante, intermedio, avanzado? Bueno, es evidente que si nunca has entrenado, pues eres principiante y tienes que empezar desde cero, ¿no? Pero la clasificación perfecta, o por lo menos como yo entiendo, cómo podemos entender si una persona es principiante, intermedia o avanzada, no es tanto en la cantidad de músculo que tiene, en la grasa que tiene, en la fuerza que tiene, no, sino en su capacidad para progresar, su capacidad para avanzar. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, que sea iniciada, que acaba de empezar, un principiante, lo que va a ocurrir es que va a tener la capacidad prácticamente de mejorar sesión a sesión. Es decir, va a coger un press de banca y prácticamente cada sesión que haga va a progresar en el press de banca. Eso, por ejemplo, es algo impensable para un intermedio. Un intermedio no va a tener la capacidad de mejorar sesión a sesión. Un intermedio va a tener la capacidad de mejorar cada conjunto de semanas, cada conjunto de meses, pero no va a tener tanta capacidad. Y un avanzado es una persona que ya es que ni siquiera va a obtener esta mejora en un conjunto de meses, va a tardar bastantes meses en notar esa mejora en la fuerza, en los levantamientos, en los básicos, va más allá, ¿vale? Entonces, digamos que estos factores que determinan si eres principiante, intermedio o avanzado, es lo que para mí es un factor lo suficientemente fuerte como para detectar si, oye, ya soy intermedio, ya soy avanzado, a partir de ahora decido ganar masa muscular o decido perder grasa. Pero, como he comentado antes, la composición corporal no es la única forma que tenemos para determinar cuál es el objetivo. Principalmente, como digo, porque si eres un principiante, tanto si tienes un exceso de grasa como si eres delgado y tienes grasa, simplemente con empezar poquito a poquito vas a notar una gran recomposición corporal. Entonces, bueno, este es el consejo principal que te doy y además comentarte algunos aspectos importantes, y es que hay una cosa súper interesante que se llama el ratio P. Y básicamente el ratio es la relación, la proporción entre la cantidad de grasa y la cantidad de músculo que, por ejemplo, pues subes, ¿vale? Cuando, por ejemplo, pues haces un periodo de ganancia de masa muscular. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque se ha visto en diferentes investigaciones que cuando una persona, por ejemplo, está muy definida, tiene más tendencia a ganar masa muscular. Y, por ejemplo, cuando una persona pues tiene un exceso de grasa, tiene más tendencia a que dentro de este ratio P o esta balanza entre el músculo y la grasa, tienda más a la parte de grasa. Es decir, tienda más a ganar más grasa corporal. Y de hecho, hay un factor súper importante, y es que, por ejemplo, en el mundo de la competición, en el mundo del fitness, pues mucha gente piensa, no, voy a definirme al máximo, voy a perder toda mi grasa corporal, voy a quedarme con un porcentaje de grasa súper definido, y a partir de ahí voy a ganar masa muscular. Pues bueno, normalmente lo que ocurre es que cuando tú vienes de un periodo de definición muy grande, en el que tienes un gran déficit energético, lo que vas a ganar principalmente en proporción, cuando empieces tu etapa de ganancia de masa muscular, va a ser grasa. ¿Por qué? Pues porque al final tu cuerpo tiene una gran escasez.
tu cuerpo va a poner en funcionamiento todos los mecanismos necesarios a nivel de aptina, de leptina, a nivel de grelina, leptina, insulina, todo lo necesario, ¿vale? Para que realmente pues elimines esta escasez y alcances un porcentaje de grasa corporal mayor. Entonces, si te fijas en este vídeo, en esta pequeña clase, hemos analizado diferentes formatos, diferentes situaciones en las cuales pues hemos visto cómo comportarte o qué decisión tomar en función de tu tipo de cuerpo. Porque, por ejemplo, hemos visto que no va a depender solamente de la composición corporal, va a depender del nivel. Hemos visto que si eres principiante, por ejemplo, y tienes un exceso de grasa, pues realmente lo que va a hacer falta es una recomposición, es que te adaptes poco a poco, que aprendas la técnica de los ejercicios, que te sientes un poquito más cómodo y que a partir de ahí vayas viendo con un cambio en tu estilo de vida cómo vas mejorando en ese sentido. Igualmente, por ejemplo, si eres un principiante y eres una persona flaquita con exceso de grasa, vas a notar una gran mejora también en cuando empieces a entrenar. Hemos visto también, por ejemplo, que si ya tienes un nivel de entrenamiento un poquito más alto, es decir, si eres ya intermedio, eres ya avanzado, hemos visto cómo entender si eres intermedio o avanzado, ya sí que puedes basarte en tu composición corporal para detectar qué es lo que tienes que hacer. Oye, tengo un exceso de grasa, puedo definir. Oye, quiero ganar masa muscular, vamos a ganar masa muscular. Pero eso ocurre cuando ya tienes cierto nivel de entrenamiento. Además, te he hablado del ratio P, te he hablado de esta relación entre la ganancia de grasa y la ganancia de músculo, que depende de diferentes factores, como por ejemplo, si eres una persona más definida, vas a tender a ganar más músculo. Esto, por ejemplo, ocurre mucho cuando eres una persona que en toda tu infancia ha sido una persona pues con bastante definición, bastante falta de grasa, pues normalmente tiendes a ganar más masa muscular. Y cuando tienes un periodo muy alto, o cuando ya tienes un exceso de grasa corporal más alto, tiendes a ganar más grasa, ¿vale? Y por supuesto, te he contado también otro caso en el que, por ejemplo, pues tú defines mucho, tienes un porcentaje de grasa corporal bajo, bueno, pues que sepas que cuando pases ese superávit, al final tu cuerpo hará todo lo posible para que tengas este exceso de grasa corporal, para que subas esta grasa corporal. Así que, con esta clase hemos analizado cómo tienes que hacer, qué decisión tienes que tomar en función de tu tipo de cuerpo, y espero de corazón que este vídeo te haya servido. Así que, hacemos una cosa, me encantaría que dejaras un comentario si has llegado hasta aquí, me encantaría que me dijeras cuál es el principal aprendizaje que te llevas de este vídeo y que me digas qué te ha parecido. Para mí tu feedback es súper importante. Ya, si dejas tu manita arriba, vamos, ya, te hago la ola. Y bueno, compañeros, simplemente ya para terminar, comentarte que de verdad, hemos abierto plazas gratuitas en una formación que es increíble, es muy potente, son muchas horas de formación donde vas a aprender muchísimo y quiero invitarte a que te apuntes. Quiero invitarte porque yo sé que eres una persona muy liada, que estás con muchas cosas, que te falta tiempo, yo lo sé. Pero es que a veces, para aprender de verdad y para ir rápido de verdad y ahorrar mucho tiempo, hay que invertir un poquito de tiempo. Así que, bueno, como no sé si esto lo voy a repetir, seguramente no, y ni mucho menos de forma gratuita, te quiero invitar aquí abajo, lo tienes en la descripción, a que te apuntes, a que la aproveches, a que sigamos creciendo juntos y sobre todo, y lo más importante, que disfrutemos. Así que, compañeros, compañeras, muchísimas gracias y te veo en próximos vídeos. Cuídate mucho, nos vemos.